Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cresce logo, menino. Pra você ir pra São Paulo. Aqui eu vivi e morri um pouco todos os dias. No meio da fumaça, no meio do dinheiro. Eu não sei se fico ou se volto. A alpercata esmaga minha sombra, enquanto eu avanço num tempo parado e calado. Como se não existisse mais vento no mundo. Talvez fosse um agouro. Alguma coisa ruim. Muito ruim. Pode estar acontecendo. Tenemos otro, por ejemplo, para enseñar teatro, música y danza en las cárceles. Que son todos proyectos de ámbito europeo, con partenarios de varios países de Europa. Y por última, otra actividad que tenemos son lo que llamamos dirección o presentaciones, que todos los años, unos años más, otros menos, nos presentamos en varias ciudades del país o también en el extranjero. Y así es lo que hacemos hasta que llegó la pandemia. Bueno, nuestro querido Paqui, por favor. Buenas noches, aquí en España, buenas tardes, allá en Colombia y en Brasil y en Portugal una hora antes que en España. Bueno, pues nada, oye, estoy encantado de compartir con vosotros cartel. Sois una gente maravillosa a la que conozco hace muchos años y con la que, bueno, es decir, ya iremos hablando a lo largo de la conversación, ¿no? Pero, bueno, hemos interactuado muchas veces y hemos compartido muchas experiencias. Yo pertenezco a una pequeñísima estructura casi familiar, formada básicamente por mí y por mi compañera de vida y de trabajo, María Vidal, y entre los dos llevamos, bueno, pues más de 20 años centrados en un proyecto en el que hemos tratado de sacar adelante una línea de trabajo como compañía en aquellos temas que nos han interesado. Para nosotros la diferencia entre el teatro y la vida o la vida diaria y la actividad teatral es algo todo muy confuso, lo tenemos todo mezclado, ¿eh? O sea, nuestra vida es el teatro o el teatro es nuestra vida. No sabemos muy bien cuándo estamos representando o cuándo estamos viviendo, no sé. Bueno, y esta experiencia vital y teatral que se ha desarrollado, yo llevo haciendo teatro 40 años, pero voy a centrarme en esta fase que es en los últimos 20 años, junto con María, la que trataré de explicar un poco cómo es nuestro funcionamiento. Hemos combinado lo que es la actividad teatral, la creación en base a temas de nuestro interés, y desde hace ya 6 años hemos tratado de, en un pequeño espacio
que hemos construido en nuestra propia casa, acoger producciones que nos llegan de nuestra propia región, de España y de todo el mundo, poder mostrar aquellas producciones de amigos, compañeros o desconocidos, pero que de alguna forma han tenido o tienen vinculación con nuestro trabajo, poder exhibir. Combinamos lo que es la formación con la exhibición y bueno, a la vez tratamos de, con nuestras producciones, hacer giras internacionales por todo el mundo. Esto sería una breve introducción. Perfecto. Bueno, los productos teatrales, las acciones teatrales son muy influenciadas por su financiación, los aportes que se recibe, bueno, las condiciones de producir, ¿no? De la producción determinan mucho de lo que podemos hacer o desarrollar en nuestros trabajos. Yo quería centrar en nuestra cuestión en este momento, les preguntando cómo estas condiciones en cada país determinan su trabajo. ¿Ok? Vamos a utilizar siempre la misma orden, Jacqueline, Rui, Patti. Entonces, Jacqueline, te toca a ti. Sí, en el tema de la producción y la financiación para los proyectos que adelantamos, pues tenemos como varias opciones. Bueno, una, participar en las convocatorias públicas que tenemos de gobiernos locales y nacionales, de las Secretarías de Cultura o del Ministerio de Cultura. Cada año se hacen unas convocatorias, tanto para el tema del funcionamiento de las salas, proyectos que aquí se llaman salas concertadas o salas abiertas, para aportar un poco, un porcentaje a lo que es la producción y la financiación de los festivales de teatro o los eventos de artes escénicas. Y por otro lado, también hay algunos estímulos, ¿no? Para la creación, para crear obras de teatro en sus diferentes, digamos, condiciones, obras de teatro de sala o de calle o investigación o dramaturgia. Entonces, una posibilidad siempre está en esa participación en las convocatorias. Naturalmente eso tenemos que combinarlo con los ingresos que se puedan tener por taquilla, que esa es la gran crisis en la que ahora estamos a nivel mundial, es teatros cerrados, sin posibilidades de esos ingresos por parte del público también, de esos aportes, y eventualmente, porque quisiéramos que fuera más, el apoyo también de empresa privada, tanto regional como nacional, o de medios de comunicación y alianzas. Yo creo que lo más importante también para las producciones es que si en ocasiones no hay financiación de alguno de estos posibles, digamos, aportantes, se tengan alianzas, convenios, comunidad, intercambios, que es lo que permite que los proyectos salgan adelante. Que si estás en un proyecto y haces un convenio de trabajo, de cooperación con los actores, con la sala de teatro, con una universidad, con tu gremio, tienes muchas más posibilidades de que las cosas funcionen, porque no siempre se tiene esa financiación que se requiere por parte también del Estado o de la empresa privada. Pero un poco por esos, ahí están esas posibilidades de aplicar, cada año aplicamos y es la manera en que podemos tener vivos los proyectos. Jacqueline, yo quería preguntarte, bueno, hablaste de las convocatorias, que aquí llamamos editais, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, un planeamiento de un año? Porque las convocatorias es un riesgo, o sea, tú puedes inscribir, hacer una inscripción no salir, o sea, el dinero. Entonces, ¿cómo es posible planear con las convocatorias? ¿O es todo? O sea, son las convocatorias, la taquilla, ¿qué importancia tiene la taquilla, por ejemplo, ¿no? para el mantenimiento del grupo? ¿Cómo se coordina cómo se distribuye este presupuesto? Porque es un riesgo siempre las convocatorias.
Sí, las convocatorias, como tú dices, pues son un riesgo, nunca sabemos qué va a pasar y si van a existir o no, cuando cambia también un gobierno local o nacional. Sin embargo, hay algunas que gracias al trabajo del Consejo de Teatro, del Sistema Nacional de Cultura, diálogo con estos gobiernos locales y nacionales, hay unos programas, ya no es una convocatoria que a lo mejor salga o no, sino que hay programas, Perfecto. ya hay un programa, por ejemplo, nacional de salas concertadas o programa local de salas abiertas y tiene un rubro específico cada año. Sabemos que cada año vamos a contar con ese rubro para, digamos, para todo el proyecto. Hay que participar, sí, pero cuando ya llevas 20, 26 años, que en el caso de nosotros, o salas de 40 años, pues tienes toda la fuerza, la capacidad para cada año participar, presentar un proyecto fuerte, con algunas innovaciones también, y que se pueda dar. Pero son programas, pasa de ser algo eventual a un programa cultural que haga parte del plan de gobierno. Eso es lo que hay que buscar en muchísimos de los proyectos que tenemos a la mano. Ahora estamos intentando que se generen programas locales y nacionales para concertar eventos de artes escénicas y festivales, para que no estemos dependiendo también de si se hace o no una convocatoria y en qué nivel. Más bien para fortalecer esto. Entonces, si dejamos de tener cosas puntuales y se vuelven unos programas de gobierno concertados entre estos gobiernos locales, nacionales y las entidades, es más factible. Esto hay que combinarlo, como dices tú, con la taquilla, pero a veces pues las taquillas llegan a ser un 30% o los apoyos también un 30%. Entonces, hay que hacer un poco de todo. También las entidades culturales hemos sido, y en el caso nuestro somos productores, de otros eventos, ¿no? No solamente de los eventos nuestros, sino que también hacemos producción de eventos para otras instituciones públicas o privadas y todo eso, o sea, la manera de mantener vivo el proyecto 26 años, un centro cultural, con todo su equipo artístico, con los empleados, con todo, es combinar esas maneras de gestión. Entre todo esto, logramos que cada año podamos mantener vivo nuestro proyecto. Perfecto, es que aquí los programas simplemente no existen. En Brasil no tenemos ningún programa, ni nacional, ni local, ni provincial, nada. No hay programas, todo es convocatoria, absolutamente todo. Y a veces no existen, por ejemplo, llevamos 3 años sin ninguna convocatoria en Bahía. Eso para la actividad cultural que depende aquí completamente de eso es fatal, fatal. Bueno, Rui, la misma cuestión. Bueno, aquí en Portugal depende también de las compañías. Pero nosotros ya tenemos alguna trayectoria y en este momento tenemos un contrato con el Ministerio de la Cultura por 4 años. Y durante 4 años ya sabemos lo que vamos a hacer. Este contrato se termina este año mismo. O sea, también hay convocatorias, hay diversos digitales, para proyectos puntuales, hay para proyectos anuales, para bianuales y para 4 años. Y las compañías o los artistas individualmente eligen a qué quieren presentarse. Nosotros en 2017 nos presentamos por primera vez a un proyecto de 4 años. O sea, ya en 2017 tuvimos que programar y plantear todo lo que íbamos a hacer desde el 18 hasta el 21. Claro que con el tiempo puedes ir cambiando algunas cosas, no todo, pero así funcionó. Y ahora lo que estamos en este momento, el gobierno decidió que va a prolongar un año más esas subvenciones, o sea, ya tenemos garantido que el 2022 tenemos la misma subvención de este año, porque en 2022 va a haber nuevos proyectos, nuevas formas de postularse. Entonces el gobierno está cambiando la forma de apoyar. O sea, ya no va a haber proyectos de 4 años, va a haber ni de 2. Va a haber puntuales, anuales y de 3 años. Y después las compañías que tienen el apoyo de 3 pueden elegir si quieren seguir más 3 años. O sea, puedes tener un apoyo a 6 años si viene una inspección, digamos así, que te evalúa lo que has hecho en los últimos 3. Si te han dicho que está todo bien, y sin postular te dan 3 más. Bueno, así está la cosa y es lo que va a ser ahora los próximos años. Y esas son las subvenciones de administratura a que solo pueden proponerse compañías profesionales. Después tenemos también
Aquí no es con candidaturas, aquí nosotros nos sentamos con el ayuntamiento, que es la prefectura, y negociamos un montante. Tenemos también un acuerdo a 4 años con la prefectura de Covilhã, que nos ha dado una subvención que ya fue estipulada también en 2017. Este año termina y nos vamos a sentar de nuevo con ellos para que nos renoven y, si es posible, que nos den más dinero de lo que había, porque es poco. Y entonces estas son las subvenciones. Claro, después también lo que hacemos al estar en la Unión Europea es que nos presentamos siempre a proyectos de la Unión Europea. Y por eso estos proyectos todos que antes hablé de teatro y otras áreas, de proyectos de investigación, son todos financiados por la Unión Europea. Algunos con más o con menos financiamiento. También ahí hemos postulado a otros para la cultura y ese sí que dan algún dinero, pero nunca tuvimos la suerte de que nos hayan dado el dinero. Y después también aquí en Portugal hay algunas fundaciones que aportan algún pequeño apoyo. Son fundaciones que te dan dinero, pero que tienes ya que tener otro, porque si no, ese no te llega. Hay una fundación muy importante que es conocida mundialmente, que es Fundación Carlos Gulbenkian, que apoya muchos proyectos, ya tuvimos varias veces, incluso un proyecto que desarrollamos con Patti fue apoyado por Fundación Carlos Gulbenkian y que nos patrocinó una gira por varias partes del mundo, incluso a Brasil, a Argentina, a Armenia, España, muchos locales en España. Y así funcionamos por aquí, porque aquí no podemos contar mucho con taquilla, porque también estamos en una ciudad pequeña de interior, una ciudad que es pobre, y aquí, por ejemplo, los tickets son a mitad o un tercio de lo que son en Lisboa, por ejemplo. Entonces aquí no se puede, si no consigues generar recetas antes del espectáculo, no es con la taquilla que vas a conseguir lograrlo. Entonces hay que conseguir siempre apoyos de alguna manera, y porque si no, no te llega. Rui, hablaste de solo pueden participar de convocatorias las compañías profesionales, o sea, son convocatorias para las compañías profesionales que tienen una trayectoria, que tienen una representación jurídica, es así. Sí, porque si tú haces teatro o otra área artística de forma amateur, tienes que postularte a otros organismos que apoyan subvenciones mucho más pequeñas, porque se presupone que si es profesional, esto es lo que tú haces de tu vida, no tienes que ir a trabajar otra cosa para que puedas tener un sueldo que te permita vivir. Entonces, lo que el ministerio también procura es que con lo que él te dan, tú puedas vivir y dedicarte solo a la cultura. Hay años que es posible, otros años que no. Por eso yo y mis compañeros, muchos años, más de 10 o 15 años, impartimos clases al mismo tiempo que estamos con la compañía, porque no es fácil. Y también hay mucha competencia, aunque el país es pequeño, pero hay muy poco presupuesto y hay que competir con todas las compañías del territorio nacional, que hay muchas. Y bueno, y nuestra región, que es de las más pobres de Portugal, hay siempre poco dinero. Entonces, la gran mayoría del dinero se queda en las compañías de Lisboa, de la Gran Lisboa, o de a norte, cerca de Oporto. Okay. Yo lo que veo es que, por ejemplo, para comparar un poco con lo que pasamos aquí en Bahía, es que no hay esta distinción, por ejemplo, profesional. O sea, cuando yo inscribo un proyecto de una obra teatral, yo veo, es una competencia con gente que hoy por la mañana se despertó y cree que es un actor o que es un director. Y él lo hará el proyecto. Y el proyecto será evaluado de la misma manera con el mío. O sea, claro que mi portafolio, mi currículum, claro que va a contar, pero él puede tener una buena idea, ¿entiendes? Y estaremos competiendo. Eso es algo que mi compañera cree absurdo. Me dice siempre, es un absurdo que tú, que vas a hacer 40 años de teatro el año que viene, va a competir igual para igual con otra persona que despertó y dijo, bueno, yo quiero hacer teatro, voy a hacer algo aquí. Esto es una línea muy difícil hoy de establecer entre el profesional y el amateur. Muy difícil. Entonces, a veces las convocatorias patrocinan, ¿no? Dan financiación para proyectos que son muy amadores. Muy. Porque están bien
bien hechos, bien escritos, ¿no? Hay una buena idea, pero ellos no la saben desarrollar, no saben realizar, porque de verdad no son profesionales. Entonces eso es una locura, ¿entiendes? Yo creo que España un poco también va por esta línea de valorar la historia, la trayectoria del grupo. Bueno, Pati ya nos dirá. Bueno, yo creo que las realidades en cada país son complejas y hay que tener muchas cosas en cuenta y sobre todo depende del enfoque que quieras dar. Yo no soy un ejemplo de casi nada porque nosotros nos consideramos un verso libre. Nosotros vamos a nuestro aire y postulamos o aplicamos o buscamos apoyos allá donde creemos que debemos hacerlo, pero no somos un ejemplo de buen gestor. No lo creo, estoy en desacuerdo completamente, Ruito. Yo creo que también, pero bueno, la palabra es tuya aquí. Vale, no, bien, te entiendo lo que quieres decir también. Es indudable que en España la dependencia del dinero público es enorme. O sea, no se puede vivir sin el dinero público. El teatro, el aficionado y el profesional viven del dinero público en diferentes versiones. Es cierto que el teatro profesional sí que tiene reconocida su trayectoria a la hora de los proyectos, sobre todo porque están clarísimamente diferenciadas las convocatorias para profesionales de las convocatorias para amadores. Es decir, no se puede colar un amador en un profesional y no se puede colar un profesional en un amador. Y los programas además están dotados proporcionalmente para profesionales o para aficionados. Y todos tenemos una dependencia muy grande del dinero público, bien a través de lo que normalmente se llaman las subvenciones, a producciones o a giras, o bien a través de la contratación a caché. Es decir, el tema de la taquilla es un tema bastante delicado y, como decía Rui, que ocurre en Portugal, la taquilla no es una forma de vida para una compañía. Dependemos mucho más de los cachés, de la contratación a caché. Existen varios niveles de diferentes maneras de recibir apoyo que Rui también, yo creo que en Europa o en España y en Portugal y en algunos países más es similar. Está el nivel europeo, donde todos podemos acceder a algunas convocatorias. Está el nivel nacional, a través de los ministerios de cultura. En España tenemos otra instancia, que son las regiones. Por ejemplo, nosotros estamos en Cantabria, que es una región que está en el norte de España, y cada región tiene su propia convocatoria de ayudas a producción y a gira. En toda España, cada región tiene sus convocatorias. Y luego está el nivel municipal. Algunos ayuntamientos, grandes sobre todo, también tienen sus propias líneas de apoyo a la producción, a las giras o a los espacios culturales. Depende también del tamaño de tu ciudad o del municipio donde vivas. En cualquier caso, a mí personalmente me gusta plantear la actividad como una empresa privada con vocación de servicio público. Es decir, el Estado está en su derecho de desarrollar sus propios programas a través de los teatros nacionales o de los espacios públicos nacionales, pero también tiene la obligación de apoyar las producciones y los espacios privados que son un servicio público. Existen programas muy asentados. Desde los años 80 del siglo XX que se planificó una estrategia de apoyo a nivel nacional. Esta se viene desarrollando. Bueno, se puede criticar, puedes estar de acuerdo, puedes plantear muchas dudas, pero básicamente existe un apoyo del Estado para la producción, las giras y para los espacios donde se exhiben todo tipo de espectáculos. Y además luego existe lo que es la contratación a caché, que es, bueno, pues una contratación a la que tú puedes acceder
por diferentes medios o bien a través de redes. Normalmente en todas las regiones tiene su propia red y puedes acceder a un circuito, pues no sé, de 20 o 30 espacios culturales. Lo que pasa es que no es fácil acceder tampoco, ¿eh? Hay una competencia muy dura. En España puede haber unas 500 compañías profesionales y todos, vamos, bebemos en la misma fuente o en las mismas fuentes, ¿eh? Yo puedo personalmente decir cuál ha sido mi experiencia o cuál es mi experiencia, y tengo que decir que nosotros llevamos más de 20 años dedicados al 100% a la actividad escénica, y que, bueno, hemos vivido dignamente, y como nosotros, muchas otras personas y compañías han podido sacar adelante sus proyectos, que son generalmente proyectos autónomos, independientes, y que, bueno, si se gestionan de manera adecuada, te permiten desenvolverte y tener una vida digna, vamos a decir. O sea, que es posible sobrevivir dignamente del trabajo con este circuito, con los apoyos, las subvenciones. O sea, es una combinación de todos esos, ¿no?, factores y ámbitos. Sí, sí, sí. Pero desde luego que la base es que hay dinero público. Sí, sí, sí. Es decir, si no hubiera dinero público sería imposible. Y en muchos casos el hacer una buena gestión es más importante que el tener un buen producto, ¿eh? Que era lo que tú decías, ¿no? Alguien, Sí, amador, sí, sí. incluso redacta un muy buen proyecto y se lleva el gato al agua, ¿no? Sí. Sí, Bueno, eso. de alguna manera eso también puede pasar, ¿eh? Es decir, los más habilidosos o quizá los que entienden mejor ese sistema burocrático son los que más provecho pueden sacar de esos recursos públicos. Pero bueno, los recursos están, ¿eh? Yo creo que si no existiera ese dinero público, la realidad del teatro en España sería muy diferente. Yo conozco muy bien, por ejemplo, la realidad del teatro en Argentina, en Uruguay, en otros países de América, y sé que las condiciones no son las mismas, ¿eh? Sé que se hace un teatro excelente, con mucha profesionalidad, con mucha dedicación, de mucha calidad, pero no es gracias al dinero público, ¿eh? Es gracias al esfuerzo personal y en la mayoría de los casos a mantener siempre otro trabajo como fuente de ingresos para vivir, ¿eh? Y después dedicar el tiempo restante a la creación. Creo que eso, bueno, vosotros nos podréis decir si en Colombia también es así o en Brasil, pero vamos, yo tengo constancia de que al menos en Argentina, en Brasil, en Venezuela, va por ahí la cosa. Sí, en Argentina o en Brasil seguramente es así. O sea, hay muchos teatreros que desarrollan otras actividades, que son profesores, ¿sí?, actividades de enseñanza y a veces actividades que nada tienen que ver con teatro, con arte, ¿no? Venta, cosas, banco, cosas, otras cosas, ¿no? Yo tuve muchos actores que han trabajado conmigo, maravillosos, y que tendrían para sobrevivir hacer un otro trabajo. Y, por ejemplo, nuestra última obra, ¿no?, La travesía del Grano Profundo, por ejemplo, yo no tuve ninguna subvención. Solo para el estreno es que el ayuntamiento de la ciudad, que sí nos ha apoyado para que hiciéramos el estreno aquí, pero del gobierno del Estado nacional, nada. Yo hice con mis propios recursos, con mis propias subvenciones. O sea, yo quise hacer la obra, tenía la necesidad de hacerla y la hice con recursos propios. Y luego, para el estreno, el ayuntamiento de aquí sí nos ha apoyado mucho. Pero ya para el estreno, ya estaba todo ya listo. Jackie, ¿podría decirme un poco sobre eso que Pati habló ahora? Sí, es una condición en muchos de nuestros países de Latinoamérica, y es que a pesar de que incluso tenemos una profesión
que algunos decidimos que el arte y el teatro en este caso fuera una profesión para nuestras vidas, en vez de escoger otras como las que muchos podrían buscar en ese momento, como la medicina, las comunicaciones, y de pronto nos metemos a estudiar nuestros pregrados, posgrados y ahora algunos compañeros hasta doctorados. Sin embargo, no es posible y no es factible, y yo lo puedo decir, o sea, no es de dirigir teatro, que es mi profesión, o de la dramaturgia, dirección y dramaturgia, que yo puedo vivir, sino de la combinación de una serie de proyectos. Muchos de otros compañeros también son docentes, la mayoría de los egresados y la gente que estudia teatro sale para la docencia, y en los grupos profesionales está esa condición, hay que hacer muchas cosas. En el caso mío es la combinación con la gestión, con la docencia, con la investigación, con una cantidad de cosas que uno hace para su centro cultural también. Yo puedo decir que sí, de la cultura sí podemos vivir, y digamos yo lo hago y hace parte como de la gente y el proyecto en el que trabajo, porque todo tiene que ver con la cultura, no tengo digamos otro trabajo distinto a la cultura. Sin embargo, no es factible que uno pueda ejercer su profesión como creadora, montar las obras que quiere montar. Los procesos de producción son muy lentos porque hay que conseguir los recursos, entonces hay más ideas, más ganas, más proyectos, más actores de lo que puedes crear. Se vuelve muy, muy lento el proceso de producción, y sobre todo de ciertas obras, por ejemplo, como las que yo he hecho de gran formato, de mediano formato, en el que implica contratar a un número de personas muy grande, y qué implicaría esos estímulos o esas becas, pero en el caso mío pues no he accedido a esas becas para creación, más bien mi centro cultural sí tiene esas becas para el funcionamiento, pero es complicado, es decir, no hay cómo decir que muchos grupos puedan o que muchos artistas puedan vivir de lo que es su profesión directamente. Y viene ese problema también con los apoyos públicos, y es que no hay esas líneas divisorias entre lo que es un profesional de las artes escénicas, del teatro, en este caso, y personas que se acercan de manera eventual de otras profesiones, pero que cumplen unos requisitos, o grupos que están empezando. Falta una sistematización para que esos proyectos, esas becas y una categorización de esto para que pueda funcionar mejor, o sea, que sea muy claro, y eso creo que aplica para muchos países, cuáles son los grupos, entidades profesionales dedicadas solamente a la cultura, dedicadas solamente al teatro, y diferenciar eso y diferenciar esos aportes. Aquí en Colombia, en Medellín, en algunas cosas vamos bien con esto, se crean unos programas, en otras no. En otras no, porque si se sacan unos estímulos, se presenta mucha gente que no tiene que ver nada con esto, y obras muy efímeras, se ganan unas becas, montan una obra, se presenta un día, ¿no? Pasa en todos lados, se cumple con el requisito, se toman las fotos y las obras desaparecen. No hay obras, no hay colectivos, no hay grupos, y es una inversión muy grande de parte de los estados para que eso ocurra. Entonces, ahí tenemos que seguir como en esa lucha, desde nosotros los artistas y desde la gente que estamos en procesos participativos, de que se mejoren, o sea, que los recursos con los que se cuente, que son pocos en cada país, se mejore esa distribución en las áreas en las que se va a influenciar y se va a apoyar la creación. Pero asimismo, aquí tenemos gente que tiene que hacer muchas otras cosas, o en el caso incluso más cercano, gente como yo, creadoras, que hacemos muchas cosas en la cultura, pero no es que tú puedas decir, voy todos los días a dedicarme a pensar, a dirigir, a ensayar 8 horas, 10 horas, y a eso solamente me voy a dedicar. No es posible tampoco en estas condiciones. Yo creo que aquí también es un poco así, pero cuando tú hablas de categorizar estas iniciativas, eso es importantísimo, porque no es una tierra de nadie. O sea, el teatro se vuelve una tierra de nadie. O sea, en cualquier uno que crees que, bueno, aquel es suyo y lo toma. Bueno, ya hablamos de creación, Pati habló también de creación y tú también de dramaturgia. Yo he visto El Principito y me quedé como asustado con tanta gente. Decía, esto es una ópera para mí, eso no es más una obra para niños, pero es una gran ópera, porque mucha gente, aquí las producciones en general, cuando tienen 3 personas, bueno, ya es mucho, ¿entiendes? Aquí hay muchas obras teatrales, y eso se pasó con los años, nos vimos eso con los años, mientras se pasaban los años y cambiaban las políticas culturales de apoyo y de financiación al teatro, se disminuyeron
los grupos, ni siquiera existen, porque los grupos siguen acabando. Es que se ha terminado muchos grupos aquí de Bahía importantes. Por ejemplo, Rui me ha pedido la relación, yo fui a buscar y algunos grupos ya no existen. Y que se terminará el año pasado, por ejemplo, o que sí deshicieron, solamente cada uno, ahora ellos todos están compitiendo entre ellos. O sea, grupos que tenían 6 actores, los 6 salieron del grupo y ahora cada uno desarrolla su propio trabajo y compite entre ellos. Entonces eso también, ¿no?, va volviendo cada vez ese trabajo con mucho más competencia y también con menos, claro, menos dinero para todos. Quería hablar sobre los procesos creativos y yo creo que aquí tenemos una diversidad de propuestas, sobre todo por la dramaturgia, que es una área que me interesa mucho porque soy dramaturgo y yo creo que en la pandemia salen muy fortalecidos los actores y los dramaturgos, porque claro, con el espacio que tenemos, los dramaturgos, mucha gente me ha buscado pidiendo textos para streaming, textos para hacer para una obra para transmitir por Zoom, por YouTube. Y los actores, claro, fundamentales porque no hay cómo hacer, ¿no?, una transmisión sin actor. Entonces yo quería, otra vez, ya que estamos contigo, seguiremos, ya que hablar sobre los aspectos de la dramaturgia, bueno, cómo se da este trabajo de creación en cada uno de los grupos. Sí, bueno, en el Laboratorio Escénico Ateneo, en mi grupo, pues yo vengo trabajando como varias cosas. Uno, el interés en la dramaturgia precisamente iberoamericana, por un lado, ¿cierto? En algunos acercamientos que he hecho a través de los años, con algunos textos, por ejemplo, No os quedéis mudos de Roger Justafré, precisamente, o Palabras encadenadas, ¿no?, de Jordi Galcerán, por ese lado. Luego con unos textos de mexicanos, ando en los últimos tiempos, en los últimos años, muy interesada en la dramaturgia mexicana, de dramaturgos de mi generación, digamos, más o menos, entonces, que no tampoco son ni los más conocidos en México, pero que entonces empecé a conocer esa dramaturgia. Carlos Díaz es un mexicano con el que vengo trabajando en un proyecto en el que monté, pues hizo su obra, hizo parte de un proyecto que yo monté que se llama Desencuentros, en donde tenía textos de Carlos Díaz, pero también de nuestro gran amigo Jaime Chabó, maravilloso, ese sí, gran dramaturgo reconocido de México, y de otros dramaturgos mexicanos. Entonces he venido también acercando un poco al público del Ateneo, de Medellín, de ciertas generaciones, hacia otras dramaturgias precisamente, porque pues obviamente aquí tenemos un trabajo de dramaturgia local, colombiana, maravillosa, pues desde los creadores del teatro colombiano, desde el maestro Santiago García, que hace poco se nos fue, el año pasado, pero que también me interesaba mucho empezar a tocar como ese otro tipo de dramaturgia. Entonces hay una línea, y por eso me encanta esto que estamos haciendo, este proyecto maravilloso en el que estamos todos nosotros, que es Rey, porque esa línea me interesa mucho seguirla, y es darle una mirada a la dramaturgia iberoamericana, y de alguna manera, antes de toda esta conexión por internet, de todo esto que estamos haciendo, pues lo que hacía era eso, que al menos en el año 1 o 2 textos, trabajaba laboratorio, creación, lecturas dramáticas y acercamiento a esos montajes y montajes de dramaturgia iberoamericana, solo para que en Medellín se tuviera un poco más cerca ese pensamiento en no quedarnos como en las montañas y en unos textos ya, digamos, conocidos de unos dramaturgos de hace ya cientos de años, sino una cosa más contemporánea. Esa línea para mí es fundamental y la voy a continuar. Por otro lado, como tú decías, yo, digamos, le apuesto algunos montajes digamos, de mediano y gran formato, en la medida en que, bueno, yo creo en mi teatro es un teatro que tiene un escenario de 12 por 6, que no es muy profundo, pero sí tiene gran escenario. Entonces empieza uno a montar ciertas obras y depende de donde las esté montando, se empieza a imaginar qué va pasando en ese espacio. Y el espacio, que es un teatro a la italiana, en este caso donde yo trabajo también, como que te va llevando a ciertos montajes y hacer unos juegos con los escenógrafos que tengo también al lado, grandes amigos, creadores, diseñadores, Mauricio Celes, Ramón Pérez, que son muy conocidos acá en la ciudad. Y entonces hemos hecho también un trabajo de hacer unas grandes puestas en escena con unos actores muy reconocidos de la ciudad.
O sea, yo trabajo desde la admiración, yo trabajo siempre desde la admiración o a la dramaturgia o al actor o al ser humano que tengo al frente. Entonces, trabajo con un laboratorio de actores un poco más jóvenes, pero también ciertas puestas en escena, como El Teatrero, como El Sueño de Eichmann, que ya ustedes han visto algo de esto y que mañana se va a ver una parte, con grandes actores de la ciudad, estos que trabajan en otros grupos o que tienen ya, pues, por favor, 50, 60 años, 30 en las tablas, que han sido mis maestros en dramaturgia, en dirección, en actuación, y me han dicho que sí a mis propuestas desde que empecé incluso pues como estudio sobre el tema. Entonces ha sido muy lindo porque se retoma estos grandes actores y en ese tipo de montajes también. Eichmann, que es de El Sueño de Eichmann, que es de Michel Onfray, el filósofo francés reconocidísimo también, y Thomas Benhart, por Dios, que hay una admiración total por la obra, la escritura, las palabras de Thomas Benhart. También era eso, un poco yo he querido conectar ciertos temas del pensamiento y de la literatura con el mundo, pero aquí desde el centro de Medellín. Entonces, eso es como un trabajo que hago ahí y trabajo por elencos, ¿no? No es fácil decir, tengo un grupo con 10 personas contratadas ahí todos los días para actuar. No, trabajo por elencos. Hay actores que trabajan en 2 y 3 obras, extraño, no es fácil, y algunos que solo están en ese proyecto. Están conmigo en ese proyecto, en esa obra, con ese elenco. Esos elencos se van configurando como familias, todos lo sabemos, se vuelven es una familia de años en los que uno va ensayando, montando la obra, proyectándola. Y hay una cosa muy bonita que sí, digamos, se distingue en el trabajo también que vengo haciendo, y es que un poco yo invito a los actores y al elenco, hago un casting que no es un casting de la imagen ni de la actuación, como digo yo, no es cine, no, es un casting de la temática. Es decir, yo me reúno con gente que son artistas todos muy valiosos en la edad que tengan, y si realmente tenemos una pasión por la temática de esa obra que vamos a trabajar, discutimos mucho filosóficamente sobre el asunto, el pensamiento, la filosofía, el mundo, qué podemos hacer por el mundo desde el centro de la ciudad de Medellín, acá, en un ladito del mundo. Y desde ahí se generan unas discusiones profundas, maravillosas, acompañados de asesores literarios, de filósofos, y eso es lo que nos da la fuerza para trabajar juntos. Y eso es lo que nos mantiene unidos en ese elenco, porque compartimos unas discusiones muy interesantes sobre el ser humano y sobre esa filosofía y esa dramaturgia, venga de ya sea una dramaturgia local o una dramaturgia internacional. Ok, ya que yo tengo que corregirme, porque yo hablé del Principito, que es del Pequeño Teatro. No. Era El Sueño de Eichmann. Yo quería decir El Sueño de Eichmann, con las estructuras grandes de mucha gente. El Principito es de nuestros colegas de Pequeño Teatro. Sí, de Pequeño Teatro, sí, porque hablé con Catalina, sí. Claro, bueno, claro. es eso. Yo le di una asignatura, pero era otra. Okay. Bueno, ahora Rui, que trabajo de con los procesos creativos de la dramaturgia. Eso es un tema muy difícil para mí, es de la dramaturgia. Bueno, mi compañía tiene dos líneas. Una tradicional, digamos, que hace trabajos a partir de un texto, y que para eso normalmente invitamos a un director fuera de nuestra compañía. Esta también es una estrategia de trabajo que tenemos. Para que no nos quedemos cerrados entre nosotros, vamos cada año invitando directores, ya sean directores más conectados con el teatro, o con la danza, o con la performance. Bueno, así vamos trabajando, porque también cada uno que viene a trabajar con nosotros nos aporta su sabiduría, su trayectoria, y es una manera también de seguirnos aprendiendo y desarrollando las artes escénicas. Así trabaja mi compañía, pero yo no trabajo así. Yo, aparte de ASTA, yo dirijo el grupo de teatro de la universidad de nuestra ciudad. Y en el grupo de teatro de la universidad, ahí sí, yo desarrollo mi actividad como director y hago lo que me da la gana. Yo no trabajo con textos nunca. No tengo nada contra quien lo hace, no tengo nada contra los dramaturgos, pero yo defiendo un teatro sin texto. Yo defiendo un teatro que no necesita de texto para existir. Durante siglos el teatro estuvo recién del texto. Parecía que el teatro era una arte menor que necesitaba de un texto para sobrevivir. Yo soy contra todo eso. Entonces, yo hace 20 años que dirijo este grupo
y empezamos a trabajar a partir del cero, no hay nada, espacio vacío, ya como dice Peter Brook. Y el texto se lo hay porque monta obras sin texto también, puede tener una obra de 1 hora sin una palabra, o a veces hay una frase, o cuando hay texto es siempre poco, porque yo creo que podemos mostrar más sin hablar do que hablando. La gente, yo creo que se habla demasiado, la gente habla mucho. Yo trabajo con mis alumnos, que son estudiantes de distintas carreras de la universidad, y trabajamos durante 3 horas por día sin hablar. Podemos estar 3 horas en silencio, solo haciendo movimientos, imágenes, creando con el cuerpo, y así por ahí voy. Y entonces, cuando hay texto, es siempre el último elemento a añadirse. A veces hay una frase, a veces tenemos ya una obra entera de 60 minutos y a veces, bueno, a lo mejor aquí había que poner algo de texto, a lo mejor una frase, a lo mejor un poema. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos hecho, ahí vamos a buscar textos. A veces lo buscamos entre todos, yo con mis alumnos escribimos los textos, a veces buscamos una frase de un pensador o un poema y a partir de ahí desarrollamos el texto y así va. Pero el texto, para mí, es un elemento más, como es el movimiento, la escenografía, el vestuario, lo que sea, y se apunta siempre al último momento. Llega siempre después de todo a mis espectáculos. Así es como yo trabajo. Es también mi investigación, que estoy haciendo un doctorado, y va por ahí. Y bueno, no tengo nada contra el texto, pero yo no quiero saber de texto. Se nota que no hay nada contra los textos de los dramaturgos. Se nota. Pati, ¿ves? Bueno. Pero dice Rui, le interrumpí, por favor. Sigue. No, bueno, es una... Bueno, yo estoy mucho más conectado con las artes contemporáneas y actuales. Tengo formación en danza, en movimiento, entonces también yo soy mucho más de enseñar que de hablar. Ya en mi vida, ya te había comentado cuando me pediste unas palabras para un programa de radio ahí, yo prefiero enseñar do que hablar. Odio de lo académico y por mis estudios, odio ir a hablar a un coloquio, a un congreso, a un simposio. Yo creo que es mejor enseñar do que hablar. Y el silencio, como decía Shakespeare, es de oro. Muy bien. Bueno, y os dejo con el gran dramaturgo y director Pati Dominic, que hablará. Sí. Bueno, conozco desde hace muchos años lo que hace Rui y me parece maravilloso. O sea que realmente el trabajo que saca adelante con el grupo de la universidad es un trabajo interesantísimo. A mí siempre me recuerda mucho al trabajo de Pina Bausch, creo que va por ahí. En Portugal se hacen cosas muy interesantes a nivel de movimiento y de teatro no verbal. No me tomo como una crítica personal o la aparente aversión que Rui tiene al texto, que no la tiene. Lo que sí entiendo es que él en su línea de trabajo prescinde del texto y me parece fenomenal y efectivamente en sus puestas en escena el texto es un elemento más y no es necesario para el desarrollo. Me parece un trabajo admirable. Yo pertenezco a otra escuela, yo construyo siempre a partir del texto. Luego puedo integrar movimiento, puedo integrar acciones, escenas no verbales, pero yo entiendo la historia como una exposición de ideas y de sucesos que están relacionados con el texto. Un texto es el que explica a los personajes y a la historia. Entonces, a lo largo de los años, estos textos, en mi caso, siempre están relacionados con algo personal. Puede interesarme un texto clásico, pero si tiene algo que ver con una experiencia personal o con una vivencia mía.
Recuerdo, por ejemplo, en el año 2006 que hicimos Antígona justo en el año en el que Aznar se hizo la famosa foto de las Azores con George Bush, bueno, con la guerra del Golfo, ¿no? Entonces, para nosotros fue necesario hacer una reacción a esa situación que estábamos viviendo, de que de repente España se ve metida en una guerra de buenas a primeras, en una guerra que no queríamos, o que nadie en general quería, y como respuesta a eso pues montamos una Antígona, ¿no? Cuando hablo de experiencias personales, también, por ejemplo, en el año 2004 tuvimos una interacción con Paulo, montamos Diosas del Olvido, y es también una respuesta a algo que nos afecta, ¿eh? Es decir, Paulo montó para Ábrego creó una obra para las actrices de Ábrego sobre un tema que es uno de nuestros temas principales, que es el tema de género. Llevamos desde el año 2000 trabajando temas de género, ¿eh? Durante todos estos años hemos montado obras de género. Este mismo año, bueno, el pasado, en 2020, montamos nuestra última obra de género, que es Mujeres de Carniverso, en el que trabaja una actriz, una bailarina y una cantante, ¿eh? Por un lado, hay una serie de temas que nos interesan, que son constantes en nuestra historia dramatúrgica, que son los temas sociales, que no queremos renunciar a ellos. Y en cuanto a lo que es la propia escritura, combinamos lo que son textos míos, textos que yo escribo para la propia compañía, que tocan estos temas, con versiones que yo hago de obras clásicas, con otro aspecto que es la invitación a diferentes autores a que escriban obras para la propia compañía. Un poco también por lo que decía Rui, de no ser absolutamente endogámico y estar siempre recibiendo otro tipo de propuestas. Normalmente son encargos. Yo personalmente encargo a un autor que escriba una obra sobre un tema que yo quiero tratar. Esto pues, se ha dado, por ejemplo, se dio en 2008 con un espectáculo que se llamó Las meninas duermen en la rúa, que encargamos a un autor que fue Fulgen Valares y que hicimos en coproducción con una compañía argentina. Y fue a raíz de un viaje a Argentina, vimos a los cartoneros en la rúa, en las calles, y se nos ocurrió esta idea de la gente que está en la calle, ¿no? y de mezclar a las meninas de Velázquez, que en un sueño figurado pues estaban en la rúa. Entonces los meninos de la rúa, bueno, que es una expresión y una realidad brasileña, ¿no? Lo ficcionalizamos a través de las meninas de rúa. Las meninas duermen en la rúa, esas meninas de Velázquez, el contraste entre Europa y Latinoamérica. Es decir, que siempre de la forma que sea tratamos de abordar temas sociales, bien a través de dramaturgias mías que yo compongo, o bien a través de dramaturgias que encargamos a otras personas. Y todo esto tratando también de ir haciendo a lo largo de los años diferentes coproducciones internacionales. La última fue con Asta, con Rui, una historia apasionante también, la de Parajanov, La celebración de la vida, que nos entusiasmó a ambos, que es la historia del cineasta armenio-soviético Parajanov, que nosotros estuvimos en un festival en Armenia, conocimos su casa, su obra, y estando invitados en Portugal con Rui y con Sergio, hablamos sobre
la figura, oye, pues vamos a hacer una producción en base a Parajat. Y así lo hemos hecho. Anteriormente lo hemos hecho con Paulo también, y ya la próxima será con Colombia, con Jacqueline, claro. Bueno, no sé. A mí también a veces me cuesta mucho hablar de lo que hago, ya lo siento, porque no puedo igual elaborar un discurso muy claro y muy explicativo de cómo se suceden las cosas, ¿no? Pero, no sé, yo me suelo fiar de mi instinto a la hora de proponer temas y de abordar dramaturgias. Recuerdo que en el año 2000 nuestro primer montaje en esta fase de la compañía de Ábrego fue Mujeres fraguando sueños, que fue un espectáculo, era un espectáculo sobre violencia de género. En España no se hacían espectáculos sobre violencia de género. Y nosotros decidimos que queríamos hacer un espectáculo sobre ese tema. Bueno, pues es un espectáculo que hicimos con mucha vocación de denuncia y de aportar nuestra visión sobre ese tema, pensando que no iba a tener ninguna repercusión, y es un espectáculo que ha viajado por más de 20 países y hemos hecho cientos de funciones en toda España y en todo el mundo, ¿no? Bueno, esta es un poco nuestra visión, ¿no? Nuestra intuición de lo que procede a hacer en cada momento. Bueno, Rui, yo estoy un poco de acuerdo contigo que el texto sea un elemento como otro, no, pero no lo más importante, pero yo soy dramaturgo también, entonces escribo, ¿no? Entonces escribo para compañías, para autores, para la compañía. Con su audio yo escribí una trilogía y bueno, con mucho éxito de todo más. Pero también empiezo obras sin ningún texto. Y eso a veces agobia mucho a los actores. Que empiezo sin ningún texto. Y como soy dramaturgo, puedo escribir el texto mientras desarrollamos el proceso de ensayo. Esto es todo el tiempo de mi vida y que me interesa mucho. Y en general yo escribo el texto al final. Eso no es fácil de hacer. Y desarrollamos mucho todos los textos en general. Cuando yo no los escribo, originalmente yo busco una otra fuente, como hizo Patti con Bodas de Sangre, que es fantástica la dramaturgia, la tuya tu dramaturgia sobre Bodas de Sangre es fantástica, es maravillosa. Y yo me acordé esta semana viendo la obra por vídeo que en nuestro festival, que yo vi un ensayo general antes del estreno en Nueva York, en Ábrego, cuando todavía no existía la teatrería, hicieron una sala pequeña de ensayo. Y yo me acordé que he visto y me acordé perfectamente la luna, el caballo, y todo fue una ilusión esta semana ver la obra, el estreno en Nueva York, ¿no? Que fue grabado en vídeo. Bueno, para finalizar, porque ya estamos a 1 hora y pico, pero muy interesante, sí quedará grabado y yo creo que es una discusión muy rica, muy rica, que yo creo que Rey podría hacer eso en un otro momento con más gente y que pudiera generar un manifiesto, un documento sobre muchos de los temas que hablamos aquí. Yo voy a pensarlo un poco mejor y proponer a Rey. Quería incluso agradecer a todos nuestros amigos de Rey, ¿no? A Lauda Teatro, Carro de Baco, Teatro Ábrego, Zalata Teatro de Isla Canaria, nuestro querido Telesforo, que maneja muy bien con todo, con el YouTube de Rey, haciendo toda nuestra programación. Y también a Yelen Teatro, Walter y Nani, de Alemania,
hasta que ya está aquí, Hugo, nuestro querido Hugo Kogan, del Iberoamericano de Mar del Plata, de Argentina, y de Colombia, Pequeño Teatro, de Medellín, el Ateneo, que está ya aquí, y Rodrigo Rodríguez de Tirambo, de Bogotá, México, Cora Cardona, nuestra querida amiga. Agradecer a todos los miembros de REI. Y para finalizar, yo quería, bueno, de manera resumida, todavía seguimos con esta pandemia. El 11 de marzo del año pasado fue decretada por la Organización Mundial de la Salud esta pandemia, o sea, falta un mes para que podamos hacer un cumpleaños de esta tragedia. Y bueno, ¿cuáles son los planes? En medio de todo eso, ¿cuáles son los planes de cada uno, de cada grupo para seguir adelante, ¿no? Ya que, por favor. Claro que sí. Sí, vamos a cumplir un año desde que cerramos la sala, desde la última temporada, que fue más o menos hacia el 13, 14 de marzo del año anterior. Y algunas salas pues probaron abrir unos días, tanto en Medellín como en Bogotá y otras ciudades, sobre todo en Medellín y Bogotá. Y pues tocaba cerrar, se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. Nosotros no, hicimos solamente grabaciones a final de año de eventos como festivales de rock, algunos eventos y eventos académicos se están haciendo en este momento. Esta noche se transmite uno de esos eventos académicos, un conversatorio desde la Galería del Teatro, pero para 10 personas en el teatro, no para las 350 que podrían estar en el teatro. Entonces, pero pasó un año. No podemos seguir con los teatros cerrados, vamos a hacer un gran esfuerzo, hablamos con las salas de teatro de la ciudad, con la Secretaría de Cultura Ciudadana, con Álvaro Narváez, que es el director de teatro que ahora está allá y que obviamente él también sueña con ver los teatros abiertos. Y vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a hacer un trabajo estas 2 semanas que vienen para adecuar de alguna manera los protocolos básicos y tener un aforo reducido. El aforo que sea posible. Vamos a abrir la mayoría de las salas porque no podemos esperar más, porque sabemos que todo el año vamos a estar en un proceso naturalmente del tema de la vacunación, de los cuidados, porque ya hay una experiencia de un año en el tema del cuidado. Antes no lo podíamos hacer, pero ya los jóvenes, el universitario, la gente que tiene que salir a trabajar, algunos adultos ya tienen unos protocolos de autocuidado de ellos y de su familia. Vamos a seguir con eso, o sea, no van a entrar muchas personas a los teatros. Vamos a presentar obras y espectáculos de 1 o 2 actores, depende de, digamos, del área, del escenario, pero no queremos seguir lejos del público porque es muy duro, pues todos lo sabemos, estamos sufriéndolo. Y necesitamos, la ciudad necesita para tener esperanza, para tener el alma viva, para aguantar hasta que lleguen las vacunas que no han llegado todavía, que no hemos empezado en Colombia, y eso es urgente, y no hemos empezado. Pero el teatro tiene que acompañar, entonces a pesar de que es algo complicado, peligroso para la salud, así como lo hacen los médicos, pues es peligroso también para la salud de todos los artistas, actores y equipo técnico, se va a hacer con todos los cuidados. Pero vamos a abrir, yo sé que en Medellín nos están viendo en esta charla, entonces con todo el esfuerzo y con la ayuda de todos los ciudadanos, vamos a abrir la primera semana de marzo muy seguramente, la próxima semana daremos ya todas las noticias para hacer un gran esfuerzo y esperar a que las cosas vayan evolucionando, siempre y cuando la ciudad, digamos, tenga ese buen comportamiento y las clínicas no estén saturadas, y eso sé que lo vamos a lograr, entonces los teatros podrán abrir. Así que es una cuestión también de que todos ayudemos a que este gran momento ocurra. Bueno, aquí también las cosas se cerraron en marzo del año pasado y después volvieron a abrir en junio de 2020, que es el periodo de verano. Y desde junio hasta octubre se podrán hacer cosas en Portugal. Así que tuvimos que el periodo de verano aquí los teatros abrieran con normas, con medidas de desinfección, con distanciamiento, y podemos trabajar entre junio y octubre de 2020. Volvió a cerrar todo en octubre, a mediados de octubre, y después
volvió a abrir puntualmente. O sea, y en enero de este año volvió a cerrar todo. En este momento en Portugal está todo cerrado, no hay cualquier actividad cultural, no se puede. Las únicas cosas que están abiertas son los supermercados. Está todo cerrado ahora mismo. No se puede estar en la calle, incluso es prohibido, solo para pasear con los perros o los trabajos. Solo que no puede trabajar en casa es que hay que tener permisión para salir. De todas formas, las cosas estuvieron mal en todo el mes de enero y ahora están mejorando. Hay menos casos, la gente está recuperando, hay menos gente ingresada en hospitales y por lo que me parece, a lo mejor en abril volveremos a la actividad cultural. No creo que antes se vuelva, porque estuve escuchando el gobierno y están hablando de que hasta Semana Santa todo permanecerá cerrado, así que no sabemos, pero seguro que a partir de abril las cosas abrirán, porque también viene el buen tiempo en Europa y también la vacunación está ya ahí lenta, pero la gente ya está siendo vacunada y estamos en creer que la próxima vez que se abra la actividad cultural ya no se va a cerrar más, porque también las previsiones son que en final de verano el 70% de la población portuguesa esté vacunada, a ver si se cumple este objetivo. Pero sí, tiene sido mucho difícil, son tiempos de mucha burocracia, estamos siempre planeando cosas que después hay que volver a planear porque se cambia todo. Y es así que estamos viviendo en estos tiempos, planeando, adiando espectáculos, adiando ensayos, reprogramando festivales y bueno, así estamos por acá en Portugal. Bien. En España solamente hubo un cierre hasta mayo de 2020. En mayo de 2020 se retomó la actividad y hasta hoy. Sí que ha habido algunas ciudades o regiones que han tenido unas restricciones más duras, pero por ejemplo en Cantabria nunca se han cerrado los teatros. Nosotros hemos mantenido la actividad tanto en 2020 como ya la hemos iniciado. De hecho, justo antes de empezar este conversatorio teníamos una función abajo en el teatro. Nuestra sala es pequeña, con reducción de aforo. Hemos tenido 20 personas, 20 espectadoras, ayer y hoy. La actividad de la sala va a continuar todo este año con los programas previstos, que son la muestra internacional de teatro Solo Tú, a la que asistirá el compañero Ruiz y también los compañeros de Canarias, de Burgos, Rafa Isabel, de Alauda. Continuaremos en verano con el Teatro de la Noche de Verano y en otoño con la muestra internacional Mujeres que Cuentan. En ese sentido, bueno, yo creo que con aforo reducido, pero vamos a mantener la actividad de la sala. Como compañía, en enero, el día 23, hemos estrenado un espectáculo nuevo y ahora ya inmediatamente, la semana que viene, nos vamos a Extremadura de gira con Bodas de Sangre, precisamente, y tenemos citas previstas en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, en Portugal, en diferentes partes de España, e iremos haciendo esas giras. Y sobre todo, aunque este año va a ser un año difícil, un año marcado todavía por la pandemia, queremos retomar las giras internacionales de forma masiva en el 2022. Ya os aviso a todos. Queremos hacer una gira que empiece en Argentina, previsiblemente en Bariloche, y vamos a subir hasta Nueva York. Vamos a hacer con un espectáculo nuevo, vamos a hacer ese periplo que nos va a llevar varios meses y que, bueno, es un proyecto vital teatral. Un fuerte abrazo, siéntanse todos abrazados y seguimos el Rey. Y muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Maravilloso. Pablo. Saludos a todos. Muchas gracias. Abrazos. Chao.
Primeiro veio a enorme travessa de arroz. A velhinha colocando tudo, porque não queria ninguém lhe ajudando. A maionese, a salada, o feijão tropeiro com toucinho, o maxixe cozido, o leitãozinho assado. Finalmente o mais aguardado, coberto por um pano, como se fosse uma obra de arte antes da exibição. "Olha o peru!" anunciou Dona Rosa, tirando o pano. Era o galo.